Hoy tengo, gracias a Dios, el privilegio de poder compartirles la palabra a cada hermano, para aquellos que por ahí están viendo por internet, y espero que sea de bendición. Ante todo, por ahí la bendición la recibo yo porque siempre la palabra, como dice, es espada de doble filo y corta hacia adelante y hacia atrás, y uno lo tiene que llevar en el corazón esta palabra. Voy a traerle la historia de un hombre de Dios que estuvo 45 años en el desierto, ¿no? 40 años y 5 años después, este hombre de Dios nos trae una enseñanza muy hermosa, ¿no? Voy a cambiar de anteojos porque con esto no veo nada. Vamos a ponernos las mejores. Vamos a ir a Josué 14:9. En la TLA. A una persona que Dios le hizo una promesa, como por ahí nos hace hoy en día a cada uno de nosotros, ¿no? Si la Biblia la tomamos como un libro de historia, va a morir como un libro de historia, pero si empezamos a escudriñar qué nos quiere decir en el Viejo Testamento, trae siempre una enseñanza para cada uno de nosotros, ¿no? En Josué 14:9, aquel día Moisés juró que a mi familia y a mí nos daría la tierra por donde anduve, porque le fui fiel a Dios. En la NBI, en otra versión que tenemos, dice, ese mismo día Moisés me hizo este juramento, la tierra que toque en tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor, mi Dios. En este capítulo vemos la historia de un hombre de Dios que se mantuvo firme por 45 años, ¿no? Y él, con Josué, estos dos hombres de Dios, son los únicos de esta generación que habían salido de Egipto, habían pasado por el desierto, llegaron a la tierra prometida. Él fue uno de los 12 espías que entraron a ir a investigar cómo era la tierra, ¿no? Donde Dios le había prometido su Canaán. Y volvieron de nuevo 40 años más al desierto. O sea, a la edad de 40 años aproximadamente, él hizo un reconocimiento de esta tierra. Todo arranca acá, en el libro de Números, capítulos 13 y 14. Vamos a leer. La Reina Valera, por favor. Este hombre de Dios que se llama Caleb, que por ahí nos va a inspirar, nos va a enseñar, nos quiere transmitir algo, ¿no? Dios a través de esta persona. En el versículo 1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu, de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés lo envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Eran cabeza de cada tribu, eran personas que estaban ciertamente preparadas, no eran 12 personas comunes, eran personas que si las leemos del versículo 4 en adelante, las enumera a cada cabeza de tribu, ¿no? No lo vamos a leer, vamos a ir al versículo 19. Y en el versículo 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán,
perdón, diciéndoles, subid de aquí a Negev y subid al monte y observad la tierra, cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. Dios mandó a estas personas para que investigaran cómo era la tierra prometida. En el versículo 25 dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Esta historia nos enseña lo siguiente. ¿Quién fue Caleb? Él fue con Josué uno de los 12 espías, como ya sabemos, que fueron a explorar la tierra que Dios le había de entregar. Caleb en ese momento aproximadamente tenía 40 años de edad. En el versículo 28 y 29 dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificada. Y también vimos allí los hijos de Amac. Pero previamente, si en el versículo 27 dice, ¿qué contaron de eso? Contaron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Habían traído frutas del lugar, ¿no? Y decían que eran muy grandes y muy generosas, por lo que se lee en la palabra. Mandó Moisés a reconocer la tierra prometida. La mayoría de los espías trajeron un reporte pesimista, pero 2 héroes de la fe, como Josué y Caleb, fueron los que querían animar a la gente a subir y tomar la tierra. También me ponía a pensar, Dios en ese momento llevó todo el grupo, todo su pueblo, previamente a entrar a la tierra prometida. Y Dios sabía cómo era la tierra a la que iban a poseer. Mandó a reconocer con 12 espías cómo era. Y trajeron un reporte que, ahora lo vamos a leer, era bueno, pero tenía sus cosas malas. Ahí el pueblo de Dios se amedrentó, se vino abajo, porque vieron de que había un pueblo que era un pueblo de hacer milicia, que estaban muy bien preparados, eran casas muy fortificadas, y estas personas, que los 10 que trajeron esa mala noticia, yo creo que Dios quería probar a su pueblo hasta ese momento, llevarlos hasta ahí y ver si por ahí tenían el deseo de querer entrar, porque el deseo estuvieron, salieron de Egipto, pasaron todo un tiempo por el desierto, llegan hasta ahí y quería ver Dios qué tenían en su corazón, ¿no? Nos dice que hay gigantes, las ciudades eran fortificadas. ¿Qué hicieron estos 10 personas que hablaron en contra? Sembraron la duda, el miedo, y el pueblo, ¿qué empezó a hacer? Empezó a murmurar, como dice la palabra. Vamos a leer en Números 13:30, pero en la versión TLA. Dice, la gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse y les dijo, vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas, diciéndoles que el territorio era malo, no lo hagan. Les decían, no podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anac. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además es un lugar en donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se lo tragara la tierra. Claro, era un baldazo de agua fría para toda la... Y ahí empezaron a murmurar. Y claro, alguien que viene y te trae una información de este tipo,
desanima al grupo. Pero había un hombre que, si lo leemos, Caleb, le dice, les ordenó callarse a todos. Vamos a conquistar este territorio, podemos hacerlo. Él animaba, él tenía un espíritu de querer animar a todo el grupo, pero era más grande la duda, el miedo y el temor que no los dejó avanzar, como vemos. Lo que pasó es que se metió la duda, como digo, el miedo, y esto hizo caer cualquier promesa que Dios tenga preparada para cualquier creyente. En otras palabras, el adversario se la robó. Y hoy en día pasa lo mismo. Porque si nosotros tomamos este libro, es una historia muy hermosa, que vemos que hay dos hombres que querían animar a que todo el pueblo quisiera entrar, pero la gente se dejó llevar por los comentarios que trajeron y el reporte malo. Y hoy en día nosotros tenemos promesa de parte de Dios, pero algunas veces el adversario te la roba, ya sea con la duda, con el miedo. Y así trabajó en ese momento en el pueblo de Israel. Y hoy en día también trabaja de la misma manera. Al creyente tenemos la promesa, tenemos que pasar cierta puerta para tener la bendición de Dios. Pero alguien te detiene, te dice, no, si pasás la puerta se te va a caer un balde de agua fría. Y ya es como que la persona no se anima a pasar. Algo que tenía Caleb era incentivar al grupo de hombres y mujeres que estaban ahí para que lo hicieran. Pero Dios se dio cuenta de que eran más grande la duda y el temor y volvieron al desierto, todo el pueblo de Dios, ¿no? Tuvieron que pasar 40 años más en el desierto. En la Reina Valera 60, números 14-24, un poco más adelante, estábamos leyendo, todo esto transcurre en el libro de Números, en el capítulo 13 y 14, ¿no? Si después lo quieren leer completo. Pero en Números 14-24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. En la nueva versión internacional, no sé si la tenés, Lauti, NBI, dice, en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró. Su descendencia la heredará. Dos versiones completamente diferentes. En una nos dice, había otro espíritu. En la otra versión dice, había una actitud diferente. Él quería que sus hermanos entraran a la tierra prometida, si nos ponemos a pensar. Pero abrumó mucho más todos los otros 10 personas y no obtuvieron la promesa. No era el tiempo de entrar, supuestamente, y Dios también lo sabía. Por eso los llevó hasta ahí y los hizo retroceder y pasar 40 años. Pero a Caleb le hizo una promesa, que la tierra que él había pisado y había visto leche y miel, la iba a poseer. Como sabemos, un poco más en el versículo, en unos versículos, en el mismo versículo, pero en el mismo capítulo, pero unos versículos más adelante, los 10 espías mueren. Y Dios se amargó y dijo, bueno, ¿qué hago? Vuelven de nuevo al desierto para ser tratados. Algunas veces nosotros estamos ante situaciones que podemos obtener la promesa, pero retrocedemos por nuestra incredulidad. Estamos a un paso de tenerla y retrocedemos. Y esto es lo que nos está enseñando por ahí hoy esta porción de la palabra. Estamos a un paso, hermanos, de poder tener esa tierra prometida. A Caleb le hicieron una promesa que él más adelante la reclamó, ¿no? Ya habían pasado 85 años.
Caleb tenía. Y en la distribución de la tierra de Canaán, él pidió o reclamó la tierra que Dios le había prometido. La tierra que él había pisado, que era Hebrón. Dios lo reconocía porque Caleb, en una parte dice, fielmente él había seguido a Jehová, Dios de Israel. Y algunas veces nosotros seguimos fielmente a nuestro Dios de toda convicción y corazón. Cada uno en su corazón lo sabe. Es un día tras día. Un día tenemos que levantarnos y pedirle a Dios que nos ilumine y que nos dé la fuerza, como este espíritu que tenía dentro, esa actitud que tenía Caleb. Algunas veces nosotros tenemos que tener esas actitudes como tenía este hombre de Dios. Son cualidades que tenemos que tomar para poseer las promesas de Dios. En la Nueva Versión Internacional, volviendo al versículo de Números 14:24, dice, en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Una promesa que se cumplió. Caleb tuvo que esperar 45 años. 45 años que le habían hecho una promesa. Algunas veces a nosotros nos prometen algo y ya lo queremos, porque es la verdad. Te dicen, tenés algo y ya lo querés. Dios también trabajó en el corazón de Caleb, en el desierto, para poderse controlar. La palabra no lo muestra. No sé si habrá habido en el pueblo de Dios y alguno desobedeció y quiso pasar, pero no era el tiempo para entrar a esa tierra prometida. Dios tenía que trabajar en ese pueblo. Y una de las cualidades que tenía Caleb era, en ese momento hizo callar a todo el pueblo de Dios y le dijo, la podemos poseer. O sea que esa cualidad, por 40 años, lo trabajó en los hombres que quedaron. Como sabemos, los mayores de 20 años no entraron a la tierra prometida. Entraron aquellos que eran menores de 20 años, exceptuando Caleb y Josué, ¿no? Estos dos hombres, con Moisés y Aarón, deben haber trabajado en ese pueblo para animarlos para que pudieran entrar. O sea, había un pueblo, un ejército poderoso. Estas razas, que lo explica en la palabra, la raza, si no me equivoco, la de Anam, pertenecían a una tribu de gigantes. Dice la palabra de Dios que medían hasta 3 metros de altura. Yo ya con una persona de 2 metros de altura ya me asusta. Imagínense 3 metros, ¿no? Y Caleb decía, nosotros los podemos vencer, nosotros podemos entrar. Y miraba a una persona de 3 metros de altura. De la misma tribu era Goliat y David. Y David venció porque le fue fiel a Dios y creyó en su promesa. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Estos son historias, ¿no? Si las tomamos como historias, son historias. Y un libro de historia no va a llegar al corazón. La palabra de Dios la tenemos que creer. Tiene que empezar ese corazón a alimentarse con la palabra de Dios, para que en el día que la necesitamos, emane de ahí lo que necesitamos para poder atribuirnos esas promesas. Promesas que tenemos cuantitativas en la palabra de Dios. Aquello que Dios ha prometido, como dice la palabra, Dios no es hombre, no tiene palabra de hombre para mentir, ¿no? Y Dios, todo lo que promete, le es fiel. Lo llama en una parte, acá en la NBI, dice, en cambio a mi siervo, Caleb. Y la palabra siervo, si la tomamos así, es como despectivamente estaba él por encima. Pero acá siervo se refiere que son personas humildes que reconocen su lugar
y hacen su mejor esfuerzo para cumplir sus obligaciones con sus amos. Y más por amor. Y Caleb no era un siervo porque estaba esclavo, era un siervo por amor, porque él era fiel a Dios. Entonces ahí tenemos que ver características que tenía Caleb. Ha mostrado una actitud diferente, como dice la palabra. ¿A qué se refiere esto de Caleb? Tenía seguridad y confianza, tenía la certeza de Dios que le iba a dar la victoria. Por eso tenía una actitud diferente, como dice en la palabra. Dios está buscando creyentes, y yo me pongo en ese lugar, que sigan sus instrucciones al pie de la letra, ¿no? El hablar de gigantes y de ciudades fortificadas y amuralladas puede facilitar que nos olvidemos de la promesa de Dios. Cuando vemos una persona de ese tamaño, y la palabra no se está refiriendo a personas. El miedo, la duda, la incertidumbre son esos gigantes que tenemos que vencer. A eso se refiere la palabra. En la vida personal, no sé cuál es tu gigante. Yo conozco mi gigante al cual tengo que vencer día tras día. Y decir, yo a través de la palabra de Dios soy un vencedor y puedo obtener esa tierra prometida. Esos gigantes, cada cual sabe, como dije, cada cual los debe reconocer y pedirle a Dios en oración que lo ayude. El significado de la palabra Caleb es un poco burda, pero dice como perro es, la palabra perro. Tenaz como un perro. Un perro que es fiel a su amo. Y está dirigido por un corazón. Ese corazón que tenía Caleb lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos entrando en la palabra. El sábado pasado tuvimos el honor de compartir la palabra en la radio, ¿no? Y Valen trajo un tema, ¿no? Mi amada Valen, que era una receta, un pan de manteca, que llevó los ingredientes, cómo se hacía este pan, ¿no? Era un pan sencillo, llevaba harina, leche, si no me equivoco, no, agua, sal y algo de levadura. Y había que tomar la masa, ¿no? Y hacerla. Y en un momento había que agregarle la manteca. Y era ahí donde decía Valentina que la masa se ponía como chirlosa. Pero en ese momento no había que agregarle ni harina, ni más manteca, ni agua. Había que las cantidades que respetarla y seguir amasando, ¿no? En este proceso había que perseverar en el amasado, ¿no? ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque ella decía que después de tratar de amasarlo se obtenía la masa deseada y se obtenía el pan de manteca que estaba muy rico. A esto voy con este ejemplo, ¿no? No había que agregarle nada más, ni harina ni manteca. Y este ejemplo lo traigo porque Dios lo que está buscando son creyentes que sigan sus instrucciones al pie de la letra. Y algunas veces nosotros como creyentes, Dios te promete algo, pero uno es como que lo quiere ayudar. Y es cuando mete la pata, lamentablemente, y le está agregando algo a la palabra. La palabra ya de por sí, si la creemos como está escrita, vamos a obtener las promesas. Tenemos que tener tiempo algunas veces y seguir en el proceso de amasado. Ese proceso lo hace Dios en la vida de cada uno de nosotros, como lo hace el alfarero, como dice en su palabra, ¿no? Él es el que tornea nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro corazón con la palabra de Dios. Esto es así, queramos o no queramos, el proceso que Dios quiere es que hagamos su voluntad. Pero algunas veces en este proceso, que por ahí no nos gusta hacer, porque hay cosas que digo, bueno, hago la voluntad de Dios, esto, pero esto no. No, la voluntad de Dios es toda.
De principio a fin de su palabra estableció conductas para que el creyente haga su voluntad. Y no puedo decir esto lo hago y esto no. No tenemos que en esos ingredientes que Dios nos da ni agregarle ni sacarle, sino apuntar a que Dios creer a su palabra y Dios va a hacer. En la NTV, en 1 Corintios 10, vamos a ir un poquito más hacia adelante, hacia la palabra. Dice en el 1, y lo voy a leer de acá, desde acá. Dice: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados, o sea, el pueblo de Israel, hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos. Y todos caminaron a través del mar sobre la tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en las nubes y en el mar como seguidores de Moisés. En el 3, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. ¿Tomamos esta porción de la palabra como creyentes? Tenemos que decir un buen amén fuerte, ¿no? En el versículo 5, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esa generación que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida. Quedaron en el desierto. Nosotros como creyentes tampoco nos tenemos que quedar ahí en el desierto. Tenemos una tierra prometida. Y Dios, si lo dejamos trabajar en nuestros corazones, vamos a lograrlo. En el versículo 6 dice: esas cosas sucedieron como una advertencia ¿para quién? Para nosotros, como dice la palabra. A fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. En el 7, ni rindamos culto a ídolos como lo hicieron algunos de ellos. Estas cosas son para el aprendizaje de cada uno de nosotros. No sé, ídolos no son una estatuilla, puede ser, pero ídolos puede ser el amor al dinero, el amor hacia alguien que no es correspondido. Y en esas cosas tenemos que ver la palabra de Dios que nos enseña y que nos dice. Como dice la Escritura, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Dios quiere que eso lo saquemos de nuestra vida como hombres, como creyentes que somos, ¿no? En el versículo 8 dice: y no debemos cometer inmoralidades sexuales como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23.000 personas en un solo día. Versículo 9. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron, mordidos por serpientes. Y no murmuren, como lo hizo en ese momento en Números el pueblo de Dios que murmuraba, como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros. No es un libro de historia, es un libro en el cual nos enseña
la esencia misma de la vida. Y Caleb fue un ejemplo genuino que tenía una gran actitud, serle fiel a Dios, ¿no? Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Dónde estamos nosotros ahora? En el fin de los tiempos. Esto es para nosotros, con una historia antigua que sirve para hoy en día nosotros podernos manejar y poder andar mucho mejor. Esa tierra prometida es para cada uno de nosotros. En el 12, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Para todos. Como diría, para el más papa o el más papito. Es para todos. Todos nos tenemos que cuidar. Uno mismo se tiene que cuidar a sí mismo. Caleb lo que tenía era un espíritu de instrucción, porque instrujo y le dio instrucciones al pueblo de Dios por esos 40 años, para que tengan un espíritu diferente, como lo tenía él. Y dejé en él las tentaciones que enfrentan en su vida no son como distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitan que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él, nuestro Señor, les mostrará una salida para que puedan resistir. Siempre Dios nos muestra la salida. Algunas veces nosotros somos los ciegos que no encontramos la puerta, esa puerta de salida como hijos. Y en el 14 dice, por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración de los ídolos. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. ¿Un amén solamente? Los aplausos son para el Señor. Gracias a Dios por la palabra, ¿no? Y esta palabra es grande. Y no se contradice en ninguna parte. No se contradice ni de Génesis a Apocalipsis. Eso es lo que tiene de bueno Dios. No vamos a ver medias tintas. Vemos la luz y las tinieblas. No podemos andar en el medio como hijos de Dios, ¿no? Aunque en lo natural las cosas parezcan imposibles, si Dios promete algo, Él se encargará de que lo reciban. La promesa depende ¿de quién? De mi fe y mi confianza en Dios. Este espíritu diferente que tenía Caleb, les dijo hace 45 años, en Números 13:30, dice, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Eso se refiere a que tenía un espíritu diferente, Caleb. Subamos a conquistar esa tierra. Esto es lo que veía nuestro Dios en Caleb, que estaba seguro de quién era Dios, ¿no? Dios veía ese corazón de Caleb que decía, podemos conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo, porque confiaba en Dios. Confiaba completamente en Dios. Y le sirvió como instrumento útil Caleb en el desierto, para poder seguir instruyendo a los que entraron a esa tierra prometida, donde había guerreros, había ciudades fortificadas, había gigantes. Pero esos gigantes algunas veces están dentro de nuestro corazón, de nuestra mente. Son esos gigantes que tenemos que vencer. Esos gigantes que día a día se levantan para que el creyente caiga, se calle. Somos una iglesia que tenemos que llevar bien puestos las sandalias del Evangelio. Tenemos que llevar ese Evangelio. Y esas promesas las tienen que conocer no solamente aquellos que se han alejado, que a través de la oración van a volver, sino para aquellos que todavía no conocen esta verdad.
Tenemos que poder llevar este evangelio. Amén, amén. La tierra se repartió exactamente como Dios le había mandado a Moisés años atrás. ¿Quién la hizo? Dice, ¿quién repartió la tierra? Fue Josué. Josué no cambió ni una palabra, siguió las indicaciones de Dios al pie de la letra. En ese proceso que hizo Dios, se lo dijo a Moisés, y el que tuvo que ejecutarlo fue Josué. No hizo nada de más ni de menos. Hizo la voluntad de Dios, tal cual. En Josué, vamos a ir al libro de Josué, en la NBI. Dice este título, preparativos para la conquista. En la Reina Valera dice Canaán repartida por suerte, ¿no? Dice en el versículo 9, vamos a ir. Dice así, ese mismo día Moisés me hizo este juramento. Caleb estaba hablándole a Josué, ¿no? Dice, la tierra que toque en tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor, mi Dios. Otra versión, en la NTV, dice, así que ese día Moisés me prometió solemnemente la tierra de Canaán, por donde recién caminaste. Será tu porción de tierra y la de tus descendientes, para siempre, porque seguiste al Señor, mi Dios, con todo tu corazón. Caleb tuvo que esperar, como dije, 45 años, desde que en número se le hace esa promesa, y tuvieron que pasar 45 años. Tenía 85 años de edad en ese momento Caleb. Él se fortaleció en fe. Debe haber sido uno de los instrumentos, como dije, útil para Dios junto a Josué para enseñar, para instruir a los jóvenes que estuvieron 40 años en el desierto, que luego entraron en la tierra prometida. Veamos que Caleb reconoció y vio que en esa tierra había leche y miel, como dicen números 14, 27, 13, 27. Dice, ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Saben que la leche en lo espiritual qué significa? Significa en lo espiritual doctrina, y la miel la unción del Espíritu Santo. Caleb quería estar ahí, ¿no? Más allá de que fluía leche y miel. Lo que nosotros tenemos que ver, que Dios en su palabra nos está diciendo, vengan a mí, porque yo les voy a dar lo espiritual y les voy a dar la doctrina, esa unción del Espíritu Santo, ¿no? Quería estar ahí Caleb, por eso abatalló en su forma de ser, de querer convencer al pueblo de Dios, que no lo convenció, ¿no? No sé, me gustaría que esas cualidades que tiene Caleb, poderlas aprender y aplicar en la vida de cada uno de nosotros. Eso depende de cada uno de nosotros. En Josué 14:9, porque seguiste al Señor mi Dios, dice, con todo tu corazón. ¿Qué nos dice del corazón la palabra? ¿Qué emana de ahí? Mana la vida, ¿no? Como nos dice nuestra palabra. ¿Cómo nos alimentamos ese corazón? Caleb tenía un corazón que era contrito y humillado. Significa ser humilde y estar dispuesto a aprender
aprender. La palabra traducida contrito en el Salmo 51 significa ser quebrantado, abatido. Ese es el corazón que tenía Caleb, un corazón contrito. Eso es lo que veía Dios en el corazón de Caleb. Otra cualidad que tenía Caleb, que tenía valentía, pero no esa valentía de decir, me los como todos. Era la valentía a través de la palabra de Dios. En qué momento tenía que hacer algo y ejecutar y hablar. Él se instruyó y tenía esa valentía. Estaba seguro de la presencia de Dios, como dice en Josué 14:12. Vamos a ir 14:12. Dice, estoy en la Reina Valera, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los amaceos están ahí y que la ciudad es grande y fortificada. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Él estaba convencido, hermano, convencido de que lo podía expulsar a ese pueblo de Dios. Pero no era por su fuerza, era porque Dios iba a ganar esa victoria. Iba a ganar esa victoria. Y lo reconocía en todo momento y en todo lugar. El hecho de que la recompensa la podamos obtener puede que no sea de inmediato. Y Caleb fue un ejemplo, tuvo que esperar 45 años. Tenemos que también desarrollar paciencia, tranquilidad. Dios trabaja en el corazón de cada uno de nosotros y las promesas las tenemos. Y algunas veces nos apresuramos a que las queremos ya. Y un ejemplo de esperar fue Caleb. Caleb tuvo que esperar 45 años y entró a 85 años de edad. Si vamos a Josué 14, vamos a leerlo en la TLA. Dice Josué, entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Josué no se movió así porque sí. ¿Qué recibió? La bendición. Estaba esperando esa bendición de parte de Dios. Algunas veces nosotros como creyentes no estamos esperando la bendición. Nosotros tenemos, gracias a Dios, un ministerio y tenemos una cobertura. Con los pastores también tenemos otra cobertura. Y algunas veces nos movemos sin esa cobertura. Queremos actuar por nosotros mismos. Algunas veces tenemos que acudir a aquellos hombres de Dios que Dios nos ha puesto para ser bendecidos y poder obtener. Caleb fue un ejemplo. No fue movido por su voluntad hasta que no recibió esa bendición de parte de Josué. Y Josué estaba ungido por Dios, ¿no? Porque es así. Algunas veces que nosotros como creyentes queremos obtener algo y decimos, ¿por qué no lo obtuve? Algunas veces nos movemos sin la bendición de Dios. La bendición de Dios la tenemos a través de nuestros pastores que son nuestra cobertura. Y algunas veces no vamos a ellos. Y tenemos que aprender como Caleb lo hizo. Y acá es un ejemplo. Y en el 14 dice, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, el cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová de Israel. Hermanos, nosotros tenemos que tomar estos ejemplos de Caleb para nuestra vida, ejemplos que son, algunas veces por ahí los tomamos como insignificantes, pero tienen una gran verdad. Si empezamos a tener
estas características que tuvo Caleb, en reconocer a Dios, en tener un corazón contrito y humillado, espiritualmente tenía otro tipo de espíritu, se refería a que sabía quién era Dios, le era fiel a Dios y no a aquellas cosas que podían aplastarlo y llevarlo mal. Fuerza física, indudablemente, una de las bendiciones que Dios le dio, porque está escrito así, pero era una fuerza espiritual lo que él tenía. Caleb decidió ir en pos de Dios. No se dejó llevar por la inmensa mayoría. No se dejó confundir ni por los argumentos ni por las manipulaciones, ni siquiera por el desespero de las personas que lo rodeaban. Otra cualidad de Caleb, como dije, actuar bajo la bendición de Dios. Esa bendición de Dios se la dio Josué. Bajo esa bendición nosotros tenemos que conquistar aquellas promesas que Dios nos da. Josué 14:14, a partir de ese día, Hebrón ha pertenecido a Kenisita, de Caleb, hijo de Jefoné. ¿Por qué? Y la respuesta está acá. Porque le fue fiel al Señor, Dios de Israel. El creyente que le es fiel a Dios, pero en todo momento, Dios no lo va a abandonar. Y como dice, Caleb nos enseña una entrega total. Es por decirle el título, una entrega total tuvo Caleb. Algunas veces nosotros entregamos parcialmente a Dios. Y con Dios, si queremos obtener sus beneficios y promesas, nos tenemos que entregar totalmente. Caleb es un ejemplo para nuestras vidas, para hoy en día poder conquistar el corazón primeramente de cada uno de nosotros y para ser libres y poder dar libertad a los oprimidos. Porque es así. Dios, no hay ciudad amurallada ni gigante que Dios tenga por debajo de sus pies. Cristo venció todo. Iglesia amada, nosotros tenemos que llevar este evangelio. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Lo más importante es que Jesucristo retorna por cada uno de nosotros. Y el adversario de ese mensaje lo quiere aplastar, lo quiere sacar. No nos quedemos con la mitad del libro. Veamos todo. Dios quiere corazones con abundancia de palabra. Vamos a ir al Salmos 51:17 para ir terminando. Y dice así: el sacrificio que sí desea es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Un corazón así, contrito, Dios no lo va a rechazar cuando nos acercamos a Él. Seámosle fiel como nos enseña la historia de Caleb en cada uno de nosotros. Él con los 85 años y bajo la bendición de Dios pudo obtener esa tierra que estaba habitado por gigantes, que es otra historia para contar, ¿no? Esos 3 hijos son 3 entes espirituales que también quieren arrebatarnos aquellas promesas que Dios nos dio. Pero Dios, en el corazón de Caleb, bajo la bendición de él, pudo obtener Hebrón. Esa tierra que había pisado hacía 45 años atrás. ¿Esperó Caleb? Sí, esperó.
Y Dios siempre se va a acercar a cada uno de nosotros cuando lo buscamos con un corazón contrito y humillado. Seamos así, hermanos. Aprendamos de cada ejemplo que Dios nos da. Y la palabra, como dije, nos enseña día tras día. Y puedo aprender de que, aunque las palabras mías por ahí no pueden llegar al corazón de alguien, pero cuando voy con la palabra de Dios, Dios llega al fondo. Y si tiene que disolver algo, un problema, un miedo, lo que sea, la palabra de Dios lo hace. Si queremos ayudar a alguien, hagámoslo con la palabra de Dios. Es lo que Dios me está enseñando en este momento. Transmitirle la palabra de Dios es una bendición para mí y una bendición para todos aquellos que con un corazón desean esta palabra. Así que, hermanos míos, les pido que nos pongamos de pie y podamos orar y llegar con nuestro amor a los pies de nuestro Señor Jesús. Dios Todopoderoso, Jesús, gracias, Padre amado, por tu amor, tu bendición, por poder llegar al corazón de cada hermano y cada hermana. Es tu palabra, la que es viva y eficaz. Señor Dios, gracias por los ejemplos que nos has dejado para no caer en tentación, Señor Dios, para librarnos del mal. Aprendamos de cada ejemplo que Dios nos ha dejado para poder llegar al corazón de cada uno de nosotros. Dios quiere corazones libres. Cuando un corazón libre, podemos librar a otros corazones, libres para liberar. Desde los cielos, Señor Dios, baja tu espíritu, baja ese espíritu que es grande y poderoso, Señor Dios. Y te pido que esta palabra el adversario no la robe, que la podamos guardar en nuestra mente, en nuestro corazón. Y esta palabra trae vida para todo aquel que cree. Nadie nos va a robar aquello que tú has prometido. Esa bendición la tenemos, porque estamos bendecidos bajo la unción de tu Espíritu Santo, bajo la unción de este ministerio, bajo la unción de nuestros pastores. Él nos bendice a cada uno de nosotros. Gracias, papito, de todo corazón por tu amor, por llenar este lugar, Señor Dios, de corazones que están queriendo conocerte día tras día. Gracias por todo lo que nos das, por aquellos que están escuchando la palabra a través de internet. Esta palabra, que es una palabra de vida, tiene que desatar esos corazones que están atados. Tienen que vencer esos gigantes que están algunas veces dentro de nosotros. No son gigantes que están externos. La duda, el miedo, la ansiedad, aquellas cosas las podemos vencer con tu palabra, Señor Dios. Caleb es un ejemplo vivo y eficaz para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Podemos ser grandes de edad y tú nos vas a dar la victoria. Tenemos que esperar lo que tengamos que esperar. Tu palabra ya ha sido enviada al corazón de cada uno de ellos. Dios Todopoderoso, Jesucristo Todopoderoso, gracias. Gracias porque nos mira como novia y estar a la altura de esa novia que vienes a buscar. Poder saber de que vienes por nosotros y que vamos a ser arrebatados en esa nube, Señor Dios, para estar en tu presencia,
en ese lugar majestuoso. Gracias por todo tu amor. Y te doy gracias, Señor Dios, por todo, todo. Gracias, gracias, papito. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Amén, amén.